logran escuchar? ¿Me confirman el audio, por favor? Chicos, Miss, buenas tardes. buenas tardes. Escuchando, ¿verdad? ¿Sí me logran escuchar? Sí, Miss, se escucha, pero entrecortados. ¿Se me escucha entrecortado? Confírmenme el resto, por favor. Profesora, buenas tardes. Se lo escucha normal. Ya, muy bien. A ver, si me escuchan entrecortado alguno de ustedes, debe ser su señal. Hay que ubicarnos en un espacio mucho mejor para que puedan lograrme escuchar correctamente. ¿Sí, chicos? ¿Ya? A ver, muy bien. Buenas tardes con todos. Vuelvo a recalcarles el saludo. Recordarles que conmigo vamos a llevar el curso de comunicación semanas, ¿sí? Para ello, por favor, les voy a manifestar algunas normas claras y que debemos de respetar cada uno de nosotros, ¿ya? A ver, primero que nada, activamos el micro siempre y cuando sea necesario. Si yo tengo alguna duda, alguna consulta, pero para que la puedan activar, deben de levantar la mano, ¿sí? Que tienen acá en el Meet la opción de levantar la mano. Tienen la opción de levantar la mano, ¿ya? Y yo les voy a dar la autorización para que puedan activar su micro. No pueden activarlo sin mi autorización, ¿ya? Más que todo para evitar las dificultades que vaya a haber durante la clase, ¿sí? No interrumpamos a sus demás compañeros. ¿Ya, chicos? Esa es la primera norma que debemos de tener clara, ¿ya? Ahora, otra es que necesito que me presten atención porque durante toda la clase yo voy a estar manifestando quizás algunas preguntas respecto a lo que yo estoy desarrollando, ¿ya? Si tienen dificultades, si están en el trabajo, ¿sí? Y me están escuchando, sí, pero no pueden activar el micro, me lo hacen saber mediante el chat de este grupo, ¿ya? De esta reunión. Sí, si yo llamo y el alumno no responde y no justificó tampoco, considero de que no está dentro de clase y solamente activó, sí, la clase y se fue, ¿ya? Porque si están presentes me dirán, si les pregunto algo, me manifestarán si conocen o no conocen, o conocen o no la respuesta. ¿Ya, chicos? ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Ya, muy bien, chicos. Ojalá haya quedado claro. Ahora, si ustedes, los que están acá, en una siguiente clase, se conectan tarde durante la sesión cuando yo ya he iniciado la clase, por favor les voy a pedir de que ingresen, pero el saludo o el inconveniente que hayan tenido por ingresar tarde, me lo hagan saber por el chat y yo saber también quiénes se están conectando tarde. ¿Ya, chicos? Porque muchos de ustedes ingresan, activan el micro y cortan lo que estamos desarrollando con sus demás compañeros que sí se han conectado. ¿Ya? ¿Ya, chicos? Y recuerden, la asistencia es registrada de acuerdo a la participación de cada uno de ustedes, ¿eh? Alumno que no responde, que no participa, se considera alumno que no está dentro de la clase. Recuerden que hay una nota adicional de acuerdo a la participación de ustedes. ¿Ya? Eva, levantaste la mano. Muy buenas tardes. A veces no tengo línea, entonces es por eso que no entro a mis clases. Cuando estoy en mi pueblo no tengo línea, entonces el segundo módulo no he podido hacer porque no he entrado y no tuve línea. No tuve tampoco internet porque allá no tenemos. Entonces, ¿cómo podría hacer mis? No se preocupen, chicos. Todas las clases están siendo grabadas, así que lo pueden buscar en el YouTube como Colegio Sana y ahí van a encontrar todos los videos, ¿sí? De las clases. Estaba buscando y tampoco no logré encontrar en YouTube y creo que
no he sabido buscar, no sé, pero no lo encontré. Sí, ahí está por fecha, hija. Hay que tratar de buscarlo. Si sigues con el inconveniente, me escribes para yo poder verificar, a ver. ¿Cómo podría hacer ahorita mi segundo módulo? Solamente he hecho 4 cursos y de 4 cursos no entendí nada. Dependiendo qué curso, si sigues teniendo dudas, me escribes a mi WhatsApp personal. Oh, ok, mis gracias. ¿Ya? Durkan, levantaste la mano. Miss, buenas noches. Yo también no podía conectarme a las clases porque no tenía megas, Miss. Tuve que andar buscando cómo puede ser mi recarga para poder conectarme. Y por eso me estoy conectando tarde, Miss. Ya, no te preocupes. Comprendo. ¿Ya? Muy bien. A ver, bueno, absueltas las dudas y los inconvenientes de cada uno de ustedes, vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Si bien es cierto, nosotros somos del área de comunicación, sí, pero ustedes se encuentran en el grado de quinto, ¿cierto? Por ende, vamos a seguir desarrollando el tema de la literatura con un nuevo movimiento literario al cual denominaremos romanticismo. ¿Qué entendemos por romanticismo? A ver, me gustaría que me manifiesten con sus propias palabras. ¿Qué entienden ustedes por romanticismo? No quiero información sacada del internet, sino que me digan ustedes que cuando yo les digo romanticismo, ¿qué se les viene a la cabeza? ¿Qué Profesora, se les buenas viene? tardes. Buenas tardes. Para mí el romanticismo pues, tiene, o sea, es algo donde es una inspiración, Con sus propias así, palabras, ¿no? ajá, alguien donde uno nos inspiramos, ¿no? Algo maravilloso, algo hermoso, algo romántico, ¿no? Es lo que yo mayormente entiendo. ¿Ya? Durkan, levantaste la mano. Bueno, para mí, Miss, es un sentimiento. Ya, es un Un sentimiento que tienen las personas. Eso viene a mi mente, mío. ya, es un sentido, ¿no? Ya, a ver, cuando nosotros vamos a hablar, a ver, apagamos el micro. Gracias. Muy bien. A ver, cuando nosotros vamos a hablar de este movimiento, como su mismo nombre lo indica, el romanticismo nos va a hablar de lo romántico, de lo bello, del amor, se podría decir. Sí, recordemos su localización cronológica, del siglo I al siglo XV, que es parte de la Edad Media. Siglo XVI, el Renacimiento. Siglo XVII, Edad Barroca. Siglo XVIII, el neoclasicismo. Y siglo XIX, la primera mitad del siglo XIX, vamos a encontrarnos con el romanticismo. Y ya a finales del siglo XIX, que es de la segunda mitad en adelante, vamos a encontrarnos con el realismo. ¿Sí? Para llegar a un modernismo en un siglo XX. Ahora, para nosotros ubicarnos cronológicamente y saber de qué temas van a hablar dentro de este movimiento literario, debemos de conocer su contexto histórico-cultural, porque recuerden que todo movimiento literario se va a basar no solamente en lo que es en la literatura o escritura, sino más bien también en su ambiente histórico, va a tener mucho que ver. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Primero que se origina en Alemania a finales del siglo XVIII, ¿ya? ¿Dónde se ubica? En Alemania. Entonces, ¿cuál va a ser la cuna del romanticismo? Alemania, finales del siglo XVIII, ¿ya? Y va a coincidir con lo que es la primera revolución industrial que sucede en Inglaterra y junto a la Revolución Francesa de 1789. Entonces, prácticamente este aspecto histórico va a formar parte, ¿sí?, de la historia del romanticismo. ¿Por qué es importante conocer ello?
porque dentro de sus temas o la temática que vaya a desarrollarse, va a contener esta temática, ¿no? Esta forma de pensamiento que se va a desarrollar ya en esta época. ¿No, chicos? Ahora, ¿qué se practica aquí dentro de esta época, dentro del siglo XVIII? Es la consolidación del capitalismo y la industrialización, el avance. Recuerden que toda revolución, toda guerra se va a manifestar o va a haber cambios, ¿ya? Y va a haber una filosofía muy idealista que va a estar liderada por Fichte, Hegel, Schelling, ¿sí? Esta filosofía idealista ellos lo van a plantear y van a plantear también dentro de sus obras literarias. Ahora, la Declaración de la Independencia Americana también va a ser un ente muy fundamental porque van a poder ser libres de poder manifestar sus pensamientos a través quizás de la escritura. ¿Ya? Sí. Por ejemplo, ¿qué hace que los derechos del hombre, su centro, y va a establecer la república como forma de gobierno y al pueblo? ¿Qué, chicos? ¿Hasta ahí alguna consulta? Catherine, ¿no, Miss, a qué te refieres? Miss, no se escucha nada. No, la pregunta era si me entendieron, chicos. Eva, ¿me entendiste? Miss, es que mi internet está muy lento, no se escucha y escucho entrecortado, entrecortado. Debe ser quizás estás en un lugar un poco cerrado. Debe ser por eso, hay que tratarnos de ubicar en un espacio. Miss, no se escucha bien el audio. ¿Ya? Bien, chicos. Muy bien. A ver. Muy bien, chicos. Entonces, es referente a ello, ¿ya? Respecto al contexto histórico, recuerden que va a estar de la mano con la Revolución Francesa, la Revolución Industrial en Inglaterra, y donde se origina en Alemania a finales del siglo XVIII. Ya va a ser la cuna de este movimiento literario. Ahora, el romanticismo, como bien les manifestaba las clases pasadas respecto a otros movimientos literarios, les decía que cuando nosotros hablamos de estos movimientos literarios, no solamente nos vamos a centrar en lo que es la literatura, sino más bien también respecto a lo histórico, a lo cultural de la época, ¿ya? No solamente vamos a tener características netas de la literatura, la forma de escritura, ¿ya? También va a formar parte de su cultura. El romanticismo en sí es uno de los movimientos el cual se va a oponer, ¿sí? Se va a oponer a los preceptos del neoclasicismo. ¿Qué quiere decir preceptos? A los tipos o formas de pensamiento de los neoclásicos, ¿no? Va a haber un cambio, un giro radical respecto a este movimiento. Ya, chicos, ahora, este movimiento, como hace un momento se les decía, que es un movimiento que van a ser paralelamente junto, ¿sí?, a Alemania e Inglaterra. ¿Qué quiere decir? Que va a surgir en estos dos países con la misma temática, ¿sí? Con la misma temática, el mismo proceder, el mismo tema lo van a desarrollar dentro de Alemania e Inglaterra, ¿sí? Ahora, este movimiento, si bien es cierto, les decía de que muchas veces las revoluciones o las guerras van a traer cambios a una época, ¿cierto? Entonces, estos cambios, uno de ellos va a ser que van a estar
asociados a la libertad. Si bien es cierto, se conocía de que no se les permitía o estaban prohibidos de manifestar sus diferentes formas de pensamiento, de cómo se veía el mundo en dicha época, pero el romanticismo va a ser un ente fundamental, el cual nos va a servir de liberarse, ¿no? De la gente que se pueda liberar durante esta época. Entonces, pero no quizás de manera ya clara y objetiva. O sea, mejor dicho, me refiero a de que yo pueda hablar y manifestar sin ningún remordimiento lo que yo pensaba, sino que lo hacían a través de los escritos. ¿Por qué? Porque algo romántico era algo subjetivo, ¿no? Pero de alguna otra manera ya se estaba manifestando su forma de pensamiento, ¿sí? ¿Me dejo entender respecto a las características del romanticismo? Sí, maestra. Muy, muy bien. Ahora, ¿qué características tiene aparte de ello el romanticismo? Uno va a ser culto a la libertad, ¿ya? Va a estar lleno de subjetivismo, ¿ya? Algo, cuando nosotros muchas veces, ¿qué pasa? Nos enamoramos o que si quizás queremos expresar algún tipo de sentimiento por otra persona, vamos a llenarnos de mensajes subjetivos, ¿ya? De mensajes subjetivos, los cuales van a carecer de objetividad, de algo real, ¿ya? Entonces, cuando yo hago referencia a lo subjetivo, es algo irreal, algo difícil de poder quizás descifrar, ¿no? Es como si yo te dijera, tus ojos son como dos luceros. ¿Qué estoy haciendo? Estoy comparando a tus ojos como dos luceros. ¿Es algo objetivo? ¿Es algo real? ¿Es algo que yo puedo corroborar? ¿Que en realidad sus ojos eran dos luceros? ¿O es algo subjetivo? ¿Es algo, se podría decir, poético? Es algo poético. Poético, es algo fuera de la realidad. Estoy haciendo una exaltación de mi mensaje, de mi oración, ¿cierto? ¿Sí? Ahora, va a estar llena de fantasía y misterio. ¿Por qué? Porque yo los mensajes que quisiera manifestar, ¿sí? Con la otra persona, no la voy a manifestar así para que tú me puedas comprender y entender, ¿no? De manera clara, ¿no? Algo que yo te digo, por ejemplo, quiero un mote de color amarillo. ¿Cierto? Te estoy diciendo algo objetivo, algo que yo al momento de escuchar yo ya sé a qué te refieres. ¿Cierto? Pero si yo te digo, tus ojos son como dos luceros, tú te quedas pensando todavía y quizás dices, ¿no serán dos luceros o a qué se refiere? Es un poco difícil de interpretar, ¿ya? Atracción por el pasado medieval. Esta atracción va a ser de que los escritores románticos tengan algo de relación, o mejor dicho, forman parte de alguna de las características que sigan practicándolo en esta época, y una revaloración de lo nacional, de lo cultural de su época. Ya va a haber una revaloración de ello, de una aspiración a un mundo superior, a un mundo donde haya salvación. ¿Ya? Y predominio de los sentimientos sobre la razón. ¿Qué quiere decir ello? Que va a valer más lo que la persona siente en base a lo que en realidad piensa o se debe de realizar. Mayormente las acciones o el actuar de las personas de esta época se van a dejar guiar mucho por el sentimiento, más no por la razón, que era algo objetivo, ¿no? Si, por ejemplo, alguien infringía alguna norma, alguna ley, se tenía que realizar quizás alguna sanción, ¿cierto? Pero muchos de ellos se van a dejar guiar por más que todo por el sentimiento, ¿no? Quizás por algún, ¿qué es mi familiar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cierto? Entonces se dejaban guiar mucho por ello. Pues por eso hay un predominio y hay un idealismo y una evasión de la realidad. Se negaban a ver
lo que en realidad sucedía, ¿ya? Ahora, vamos a ver los diferentes tipos de manifestaciones en diferentes lugares, ¿ya? O mejor dicho, país. Recuerden que cada una de estas manifestaciones, sí, sea en el lugar que sea, se van a manifestar, pero van a contar con esta misma característica. Solo que va a haber uno que otro lugar donde se vaya a desarrollar con mayor importancia, ¿ya? Ahora, el romanticismo en Alemania. Alemania es la ciudad, o mejor dicho, el país, ¿ya? Que se le considera como la cuna del romanticismo, ¿sí? Ahora, aquí se les va a conocer a los principales teóricos del romanticismo, quienes fueron los hermanos Schlegel, Augusto y Friedrich von Schlegel. Este movimiento que va a surgir en Alemania se le va a considerar como el movimiento de Sturm und Drang, ya que es una pequeña representación teatral que surge en esta época, ¿sí? Que va a estar formado en los años de 1770 por jóvenes alemanes, cuyo líder va a ser el filósofo Herder, quien va a valorar lo folclórico, lo nacional, lo popular, y va a estar en oposición al universalismo clásico grecolatino, ¿ya? Los pensamientos grecolatinos van a dejar de lado esto, ¿ya? Entonces, a este movimiento se le considera como el movimiento Sturm und Drang, ¿ya? Como les decía, este movimiento se le conoce, ¿sí? Al romanticismo, con este nombre, ¿sí? Pero dentro de Alemania, ¿ya? El nombre se va a deber a una obra teatral con este mismo nombre, quien lo manifiesta, quien es Friedrich Schlegel, en el año 1776, el cual va a significar, ¿qué cosa? Va a significar oposición contra lo racional y la ilustración, ¿no? Que era un cambio dentro de esta época. Estos poetas en sí van a valorar mucho lo que son los ideales de ensueño y misterio, los subjetivos, ¿no? Van a valorar mucho ello, así como los lados ocultos que vamos a tener cada uno de nosotros, ¿sí? ¿Alguna duda hasta aquí? Sí, está claro, Miss. Muy bien, ninguna duda, ¿no? Recuerden que al final yo les voy a preguntar cada una de lo que yo les estoy manifestando y de esa manera voy a registrar la asistencia. Ya hay que aprovechar esta 1 hora de clases que tenemos, ¿sí? Si tienen la oportunidad de ir anotando algunas partes importantes, lo pueden hacer también durante la clase, ¿ya? No quisiera que al momento de que yo pregunte me dijeran, Miss, no entendí, o Miss, no recuerdo, ¿eh? Por eso estoy manifestándoles si es que tienen alguna consulta, alguna pregunta. Bien, ahora, este movimiento, esta forma de ver al romanticismo con esta obra teatral, se va a centrar mucho el interés de estos representantes, se podría decir, en las tradiciones alemanas. Van a revalorar, y por eso es que dentro de sus características hay una que nos indica que hay una revaloración por lo nacional, por lo cultural. Entonces, esto, ¿no? Por las tradiciones alemanas, ellos van a plasmar dentro de sus obras estas tradiciones, esta cultura que se practicaba dentro de esta época, ¿ya? Y van a hacer de que su cultura sea legendaria, se recuerde,
¿Ya, chicos? Ahora, sus principales representantes van a ser Friedrich Schiller y Johann Goethe, ¿ya? Que de uno de ellos vamos a hablar mucho, que es Johann Wolfgang Goethe, el cual nos va a escribir la obra literaria Penas del joven Werther, o también esta obra es conocida como Las Juditas del joven Werther o Las Desventuras del joven Werther. Este escritor, sí, va a ser la anticipación más genial de un nuevo espíritu, ¿no? Dentro de esta época, el cual se va a centrar en la facultad de la imaginación y en la exaltación de las pasiones amorosas dentro de esta época, que va a ocurrir en el año de 1774 con la publicación de esta misma obra. Esta va a ser escrita de forma epistolar por un joven autor, porque él empieza a escribir desde muy temprana edad, que es a la edad de 24 años, ¿sí? El cual va a producir una de las mayores obras o grandes historias dentro de la literatura romántica, ¿ya? Johann Wolfgang Goethe nació el 28 de agosto del año 1749 en Frankfurt del Main, hijo de un funcionario de gobierno, y él va a morir. Él muere, ay, se redujo. Él va a morir el 22 de marzo de 1832. A él se le considera como novelista, dramaturgo, poeta, científico, geólogo, botánico, anatomista, físico, historiador de ciencias, pintor, arquitecto, diseñador, economista, director de teatro, filósofo humanista, y durante 10 años él es funcionario del estado de Weimar. Sí, prácticamente este es un hombre muy conocedor o conocedor de diversos temas. Él va a influenciar profundamente el crecimiento del romanticismo literario debido a la temática que va a tener. ¿De chicos? Él va a ser uno de los autores que va a estar siempre enamorada de Carlota Buff, que va a formar parte de sus historias de las cuitas del joven Werther, ¿ya? El cual tiene varias, no solamente ello es una de sus producciones más relevantes, también es Fausto, que va a pertenecer, él en sí pertenece a la etapa tanto romántica y etapa clásica, casi a inicios, ¿ya? Él nos va a manifestar diversas obras que van a formar parte de esta etapa romántica y lo va a plasmar muy adecuadamente, ¿no? Etapas de las obras que él va a tener tres etapas. La etapa del Mondragon, que va a coincidir con esta obra teatral, la temática de esta obra teatral, y la etapa clasicista. En la última etapa, Goethe va a ser el último clásico y es considerado el primer romántico. ¿Ya? Es el último clásico y el primer romántico. Dentro de sus obras, él está lleno de prerromanticismo. ¿Qué querrá decir prerromanticismo? ¿Mm? ¿Qué querrá decir, chicos? A ver, ¿quién me podría manifestar? Prerromanticismo. Chicos, Claudia, Elizabeth. No puedo activar mi audio. Presente, Miss.
Claudia? A ver, Sí, ¿a qué crees que nos referimos que una de las características de la obra de Johann Wolfgang Goethe es prerromántico? Miss fue un movimiento literario. Miss, no se le escucha. Ay, yo estaba hablando con el micro apagado. Les decía de que sabemos que Johann Wolfgang Goethe es uno de los escritores que pertenece o es parte de la iniciación de la literatura romántica, pero dentro de su obra nos manifiesta que va a presentar un prerromanticismo. Porque la pregunta es, ¿por qué creen que decimos que está dentro del prerromanticismo? ¿A qué se referirá cuando nosotros decimos prerromanticismo? Profesora, yo pienso que si la palabra es pre, quiere decir que está iniciando el romanticismo, ¿Cómo? o ya entrando al romanticismo, o no sé, algo así entiendo yo. Excelente, sí, es la iniciación, ¿cierto? Un poco decadente quizás, pero es como es que se va a iniciar y él nos plasma esta iniciación de lo romántico dentro de sus obras. A eso se refiere. ¿Me entendiste, Claudia? Miss, sí, Miss. Ya, recuerden, les dije hace un momento que yo registro asistencia con su participación. Y si tienen alguna duda, la hagan saber o si no pueden ir anotando durante la clase algunas partes que ustedes consideren importantes. Y estoy viendo que no las pueden absolver las preguntas. ¿Ya? Ahora, segundo, va a manifestar también gran erudición en diversos temas artísticos y científicos. ¿A qué nos referimos con erudición? ¿Qué significará ser erudito? ¿Mm? ¿A qué decimos erudito, chicos? A ver, Rosemary. Rosemary. Miss, disculpe, estoy en el trabajo aún. Ya. Jocelyn Alba Cruz. Miss, ¿podrías repetir la pregunta? ¿A quiénes llamamos personas eruditas? ¿A qué nos referimos cuando decimos que tú eres erudito? Por ejemplo, yo digo, Jocelyn es erudita. ¿A qué me refiero? ¿O a qué crees que me refiero?
a la persona que sabe todo. Exacto, una persona conocedora de diversos temas, una persona, se podría decir, intelectual. Esa es una persona erudita. Entonces, por eso, dentro de las características de las obras de Johann Wolfgang Goethe, nos dice que manifiesta gran erudición, gran conocimiento de diversos temas, tanto artísticos como científicos. ¿Por qué? Porque recuerdan que dentro de su biografía les manifestaba que Johann Wolfgang Goethe es uno de los escritores conocedores de diversos temas. Él es considerado biólogo, es considerado pintor, artista, ¿cierto? Entonces, él conoce diversos temas, por ende, dentro de sus obras literarias, él las va a plasmar, ¿ya? Y va a desarrollar también diversos géneros literarios, como la lírica, la épica, el teatro y la narrativa. ¿Ya? En su madurez, él se va a alejar mucho del ímpetu romántico ya, porque él escribe a muy temprana edad. ¿Recuerden a qué edad empezó él a escribir o es publicada, por ejemplo, su obra Las Citas del joven Werther? ¿A qué edad? A los 22 años, Miss. No, a los 24 años. ¿Ya? Él empieza a escribir a los 24 años. Es por ende que ya en base a las deficiencias y algunas experiencias que él va a tener durante esta época, él va a dejar de lado ya en su etapa de madurez, ya de adultez, ¿no? Ya no va a tener la misma, se podría decir, las mismas formas de pensamiento, ¿ya? Ahora, él se va a inspirar mucho en temas tomados de la tradición griega y germánica. Ya dentro de sus obras vamos a ver un poco de ello. Acá tenemos una pequeña parte de su obra de Las Citas del joven Werther, que son en realidad cartas que él envía a su amor imposible, ¿no? Que coincide con lo que es su vida real, porque en la vida real también estaba enamorada, simplemente que nunca manifestó el sentimiento que él tenía por esta chica debido a su temor y ello lo plasma dentro de su obra literaria, ¿no? Dice, está decidido, Charlotte o Carlota, deseo morir. Cuando leas esta carta, querida mía, la tierra fría ya estará cubriendo los restos rígidos de este infeliz, de este hombre desasosegado que en sus últimos momentos de vida no conoce dulzura ni mayor don que hablar contigo. Sí, es una de las cartas de Werther hacia Carlota. Esta obra va a pertenecer al género narrativo de especie novela. Su estructura va a ser epistolar y va a estar dividida en 3 partes. Su primer libro tiene 39 cartas y su segundo libro tiene 47 cartas. El editor, en los últimos días, el protagonista va a manifestar sus últimas cartas, ¿no? Y su narración va a predominar mucho lo que es la primera persona. Y debido a las cartas, porque son cartas de amor que Werther da o envía a Carlota, va a predominar su estilo poético y delicado. ¿Y chicos? Va a ser muy poético y delicado. Ahora, acá tenemos características fundamentales, ¿no? Que van a formar parte de la obra literaria de Johann Wolfgang Goethe. Va a predominar el estado anímico del protagonista, cómo en realidad se sentía él en esta época. Va a abundar muchas reflexiones de los diferentes acciones o accionar de los seres humanos dentro de su época. Va a haber muchos contrastes, que quiere decir muchas comparaciones, entrelazamiento de historias, se van a unir historias paralelamente y una intertextualidad por ende, ¿no? Va a haber un simbolismo y fetichismo, ¿no? Practicados durante esta época. Los temas que va a desarrollar principalmente es la fatalidad de un amor imposible, ¿no? De ese amor que no pudo ser concretado. Y dentro de los temas secundarios vamos a tener el suicidio, la pasión, el escapismo, la naturaleza, libertad, el convencionalismo social, la angustia, la desesperanza y finalmente
la muerte. Dentro de sus personajes vamos a tener a los principales, que son Werther y Carlota. En los secundarios tenemos a Alberto, a Juan, a la señorita Vi y al joven criado. ¿Sí, chicos? Muy bien, hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Algo que quizás no me hayan comprendido, no me hayan entendido. ¿Mm? ¿O todo claro? Chicos. Eva, Rosemary, Lilibet, Jocelyn, Catherine, Susana, Claudia, Beatriz, Durcan, Susana. Todo claro, Miss. Todo claro. A ver, Rosemary. Entonces, por ello, ¿dónde surge el romanticismo? En Italia, Miss. No. En Francia. A ver, no hay que adivinar, chicos. Recuerden, ¿eh? No hay que adivinar. Alemania, Miss. Excelente, Diana. Surge en Alemania. A ver, Jocelyn Alba. Miss, ¿cuál ha sido la pregunta? ¿En qué siglo se desarrolla la literatura romántica? Miss, en el siglo XIX. ¿Será en el siglo XIX? Miss, en el siglo XVIII. Exacto, en el siglo XVIII. ¿Cómo se le conoce este movimiento literario en Alemania, chicos? A ver, Claudia. Claudia Elizabeth.
Bueno, Claudia me parece que no está dentro de la clase. A ver, Susana Manuel Espíritu. Miss, no recuerdo. Me parece que no han estado atentos a la clase, chicos. ¿Ah? A ver, Katherine, que me dijo que todo está claro. A ver, Katherine. Sí, ¿Con Miss. con qué nombre, o mejor dicho, cómo se le conoce en Alemania al movimiento romántico? Neoclasicismo. No, hay un nombre que se les dijo, que se desarrolló en esa época, por ende se le alude o se le da al romanticismo, que era una obra teatral, el nombre de una obra teatral. Ya, con Allá, eso ya le la respuesta. Sturm und Drang, creo. Exacto. Ya en Alemania, al movimiento romántico se le denomina el Sturm und Drang, ¿cierto? Es de una obra teatral. Ya, chicos, ¿cuál es la obra representativa de Johann Wolfgang Goethe? Hace un momento lo hemos visto recién. Lilibet. Cartas a Carlota. Las cuitas del joven Werther, que va a tratar sobre las cartas a Carlota. ¿Ya? ¿Sí? Muy bien, a ver, para que puedan entender sobre las cuitas del joven Werther, les voy a compartir un pequeño video para que lo puedan visualizar. Hoy veremos una de las obras más importantes del romanticismo, Las desventuras del joven Werther. Ya. Werther es un joven sensible que, cansado de su ciudad, se va a Walgen, un pueblo que le brinda paz mientras se dedica a la pintura y a la lectura. En este lugar se siente feliz, rodeado por la naturaleza y por la sencillez de la gente. Un día es invitado a una fiesta en donde conoce a Lot, una mujer que cuidaba a sus hermanos menores. Werther la ve y se enamora perdidamente de ella, pero Lot está comprometida con un joven llamado Albert, quien estaba de viaje. El joven enamorado frecuenta a Lot. En sus cartas habla de ella como un ángel y como una mujer perfecta. Albert regresa de su viaje. Werther tiene una buena imagen de él y se hacen amigos, lo que permite que siga viendo a Lot. Su sufrimiento interno al no poder estar con Lot hace que se vaya del lugar a trabajar como diplomático. En estos pasajes describe al embajador con quien trabaja como una persona detestable, lo que provoca que Werther renuncie. En su estadía se entera que Lot se ha casado con Albert. Werther no puede olvidar a Lot y decide regresar a Walgen a visitarla. Ella ya está casada con Albert, quien lo trata fríamente. La relación se vuelve peligrosa y estos momentos son muy duros para él, pues no puede soportar que la mujer a quien ama no pueda estar con él. Lot finalmente le pide que se vaya. En un último encuentro antes de Navidad, ambos leen un poema de Ossian y en un arranque de pasión, Werther besa a Lot. Ella accede unos segundos, pero después reacciona y le pide que se vaya. Al joven amante le consume la tristeza por no poder estar con su amada y decide que uno de los tres debe morir. Siendo él incapaz de matar a alguien, decide quitarse la vida. Antes de consumar su plan, escribe sus cartas de despedida. En ellas pide ser enterrado al borde de un camino y con el mismo traje con el que conoció a Lot. Luego envía a su criado con Albert para pedirle prestadas 2 pistolas. Werther las recibe y les acaricia, pues Lot las había tomado antes. Finalmente, se pega un tiro en la cabeza, pero tarda en morir. Lot se desvanece al retirarse de esto. La obra termina con el entierro de Werther, el cual no es oficiado por un cura por tratarse de un suicidio. Esta obra es una novela epistolar, es decir, está escrita mediante cada personaje principal escribe a su amigo. Esto permite que el mensaje sea más intimista y se explore la tormenta de sentimientos desde la perspectiva de quien lo padece. La primera persona propia del género epistolar hace que una obra sea subjetiva. Werther nos abre su mundo de pasiones, sufrimientos, reflexiones y confesiones a través de sus cartas. Al revisar la vida de su autor se puede notar claramente que se trata de una obra semi-autobiográfica. Werther es el alter ego de Goethe, quien de muy joven se enamoró de una Lot real. Aunque claro, él no llegó al suicidio, pues este hecho está más bien inspirado en la decisión de un amigo suyo. Las desventuras del joven Werther es una obra totalmente sentimental. Su carácter epistolar y subjetivo permite al personaje desbordar sentimientos. El encuentro directo con el personaje mediante la lectura de esta novela nos muestra lo desgarrador que puede ser el amor.
Después de la publicación de esta obra y su rotundo éxito que lo llevó a ser uno de los primeros bestsellers conocidos, Alemania padeció lo que se llama el efecto Vedder, que consiste en imitar al personaje de la novela. La gente imita la conducta de sus ídolos, y en esta época el éxito de Vedder fue tal que lo llevó a ser el arquetipo del amante trágico. Cientos de personas se vistieron como el joven amante y muchos se quitaron la vida después de leer la novela. Goethe ya de adulto renegó de esta obra, pues muchos solo lo conocían por ella. La ola de suicidios fue rechazada rotundamente por el autor, quien más bien huye de esto e incluso escribe la obra para canalizar sus sentimientos. Por supuesto, no podemos hablar de romanticismo sin mencionar este texto, que es sin duda el que mejor representa este movimiento. La naturaleza, la pasión y el amor trágico están contenidos en las dramáticas cartas del joven Werther. Miss, termina el video. Hoy hablaremos. A ver, vamos a ver este siguiente video de Fausto, ¿ya? Que es otra de las obras relevantes también de Johann Wolfgang Goethe. Hoy hablaremos sobre la principal obra de Goethe llamada Fausto. La obra empieza con un diálogo en el que Dios le dice a Mefistófeles que no podrá corromper a un hombre llamado Fausto, y este acepta este desafío. Seguidamente se presenta al doctor Fausto, quien es un hombre que posee mucho conocimiento, pero es infeliz e incluso está a punto de tomarse un brebaje para quitarse la vida, lo que no sucede pues es interrumpido por las campanas de Pascua. En la puerta de la ciudad, Fausto y su discípulo Wagner caminan y observan que un perro negro les venía siguiendo. Fausto decide tenerlo, y cuando llega a su cuarto el perro se pone inquieto y empieza a hincharse y transformarse en Mefistófeles. Ambos personajes dialogan. Mefistófeles promete volver para hablar nuevamente. Cuando vuelve, hacen un trato. Mefistófeles le dará a Fausto lo que desee, y éste le entregará su alma en la otra vida. Además, si Fausto llegara a un momento de complacencia que valdría la pena mantener en la eternidad, éste moriría en ese mismo instante. El trato se cierra con una gota de sangre de Fausto. Hecho el pacto, ambos acuden donde una bruja, quien hace realidad el primer deseo de Fausto, que es hacerse joven. Cumplido este deseo, el doctor le pide al diablo poder estar con una muchacha inocente llamada Margarita. Entonces Mefistófeles deja joyas en la casa de la joven. Seguidamente el diablo crea mentiras para que Margarita tenga un encuentro con Fausto, quien finalmente logra tenerla. Margarita, para tener privacidad con su amante, le da una poción a su madre para dormirla, pero exagera en la cantidad y ésta muere. Valentín, un soldado y hermano de Margarita, está molesto por el honor perdido de su hermana y le reclama a Fausto, pero también muere en sus manos y con ayuda de Mefistófeles. Fausto y Mefistófeles asisten a un ritual oscuro llamado la Noche de Walpurgis. Margarita está en la prisión, pues asolada por la tragedia ahogó al hijo que había tenido. Fausto trata de ayudarla a salir de la prisión, pero ella se niega, pues está al borde de la locura. La joven Margarita muere en los brazos de Fausto, arrepentida. Una voz del cielo dice que está salvada. La segunda parte no sigue completamente la línea de la primera. Fausto ahora se encuentra en un mundo de ficción. Junto a Mefistófeles, conoce a un emperador y después de ayudarle a conseguir dinero, este les pide que traigan a Helena y Paris. Al traerlos, Fausto se enamora de Helena, pero después de una explosión queda inconsciente. Mefistófeles lo lleva a su antigua habitación, mientras en su laboratorio Wagner estaba creando un homúnculo. Este nuevo ser despierta a Fausto de su inconsciencia. Mefistófeles, con engaños, trae a Helena hacia Fausto, quien al fin le declara su amor. Helena le corresponde, y pronto de ello tienen un hijo llamado Euforión, el cual muere tratando de volar al igual que Fausto ahora desea ganarle tierra al mar, así que Mefistófeles hace que le ayude al emperador a ganar una guerra. De este modo recibe del emperador tierras al borde del mar. Además, ya con 100 años de edad, construye su propio palacio y ensancha sus tierras artificialmente hacia el mar, cumpliendo así su deseo. Terminando ya la obra,
Fausto continúa creando su nueva sociedad con paz y justicia para las personas que allí habitan. En su monólogo final, reflexionando sobre cómo sería si se cumpliera este sueño, dice: entonces podría decirle al instante, detente, pues eres tan bello. Fausto entonces muere. Satán y sus lémures están a punto de llevarse el alma de Fausto, pero un coro de ángeles viene y se lo lleva. Mefistófeles maldice que le hayan arrebatado a Fausto. En el cielo los ángeles dicen: a quien siempre aspira y se esfuerza, a ese salvar bien podemos. Y si por él se ha interesado el amor desde lo alto, coros de bienaventurados le acogerán en sus brazos. Pese a que está hecha para representarse en el teatro, Fausto es una obra para leer por los diálogos extensos que contiene. La obra nos recuerda sin duda al pasaje bíblico donde se pone a prueba la fidelidad de Job. Fausto es sin duda una de las mejores obras de la literatura. El lector llega a identificarse con el protagonista en cuanto a sus virtudes y sobre todo sus defectos. Que simboliza además al hombre moderno que lejos de los deseos materiales del hombre medieval busca el querer más. Se representa la insatisfacción eterna con ese hombre que no se conforma con lo que tiene y siempre quiere más. Fausto es el héroe negativo. La parte final es esperanzadora, pues pese a sus defectos por los cuales el hombre debería estar condenado, este todavía vale la pena. En los diálogos, Fausto no se sorprende al ver al diablo, eso le increpa sus ofertas. Mefistófeles cree que es fácil hacer al hombre con tan solo cumplir sus deseos. ¿Qué puedes darme tú, pobre diablo? ¿Qué sabes tú de las ansias y afanes del hombre? Pregunta un Fausto complejo y moderno a un Mefistófeles medieval. En la segunda parte, cargada con viajes incluso al pasado. Muy bien. Entonces, se ve radicalmente estos dos cambios, ¿cierto? De el romanticismo y de la manifestación clásica que va a tener Goethe, ¿cierto? Muy bien, hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna consulta? No, profesora. ¿Ninguna? Muy bien, chicos. Entonces, si no hay preguntas, nos vamos a quedar aquí. La siguiente clase